Edward Málaga Trillo, neurobiólogo con nosotros. ¿Cómo estás, Edward? Buenas noches, bienvenido. Jaime, como siempre, un placer estar contigo y aquí a tus órdenes. Mira, hay una discusión que se ha producido en estas últimas horas, estos últimos días, para ser exactos, sobre la utilidad de las pruebas moleculares versus las pruebas serológicas. Es una discusión, digamos, que si las colocamos a ambas pruebas al mismo nivel no tiene ningún sentido. Sin embargo, tú recordarás muy bien que la ministra de Salud, Pilar Macetti, cuando asume la cartera, ofrece ir variando la cantidad en favor de las pruebas moleculares y no en las pruebas serológicas. Y ahora parece que hubiese desistido. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, vistas las cosas, desde la necesidad de poder ahora en la fase 4 más aún? ¿Me escuchas? Tengo un problema con el retorno. Escucho a tu equipo y al mismo tiempo a ti. Por favor, si me pueden ayudar. A ver, por favor, Rocío. Ya, listo. Ahora sí, ¿ya no escuchas? Sí, perfecto. Comprenderás, gracias. en un switcher pues se coordina, todo el mundo anda gritando, es una locura. Pero te decía sobre la pertinencia de las pruebas moleculares en un momento en el que todavía se mantiene la mayoría de pruebas serológicas. En un contexto de la fase 4, ¿cuál es tu opinión? Pues, ¿qué te digo? Uno siente que pierde la paciencia. Llevamos 6 meses o 7 hablando del mismo tema. Parece que recién se estuviese entendiendo y es un poco tarde. Es un poco tarde para darnos cuenta. Claro, nunca es tarde para corregir el rumbo, pero es tarde para darnos cuenta. Debimos darnos cuenta hace mucho tiempo y yo lo veo con mucha preocupación. Yo espero que realmente el gobierno enmende el rumbo, que es lo que todos queremos, que se hagan bien las cosas, pero sinceramente es un poco tarde, es un poco tardía la reacción. ¿Por qué para ti es tarde? Digamos, recurriendo a la vieja frase de nunca es tarde para enmendar, ¿por qué en este contexto sería, ¿por qué sería tarde? No me malentiendas, no es que ya no hay que hacerlo, por supuesto, o sea, hay que seguir con esta estrategia, pero me parece tardía la reacción, el darse cuenta, el finalmente mostrar una intención de cambiar la estrategia y que sin embargo no se ve en los hechos, como tú bien dices, ¿no? Eso me parece un poco tarde, o sea, empezar a hablar de esto, que los medios le den tanta cobertura al tema de las pruebas, finalmente insistir en cuál es la diferencia, hay que hacer una culpa. Esto se debió dar con esta intensidad, como bien dices, hace 4, 5, 6 meses. No estaríamos en esta situación. No es tarde para seguir haciéndolo, por supuesto, pero es un poco tardía la reacción, a eso me refiero. Claro. ¿Qué pasó con las pruebas moleculares rápidas, que era otra iniciativa que ustedes, entre otros grupos de neurobiólogos, estaban liderando? ¿Qué ha pasado finalmente? ¿Cuál es el estatus? Seguimos avanzando, vamos por buen rumbo. Como supiste, hubo algunas dificultades en establecer cuáles eran las normativas. Ese camino ya se ha ido allanando con reuniones entre DIGEMID, el INS, los investigadores. Vamos avanzando, Jaime, no al ritmo que quisiéramos. Finalmente, estas validaciones ya están por empezar, requieren financiamiento bastante grande. Hemos tenido la suerte de tener la confirmación ahora de que la Sociedad Nacional de Pesquería, la Sociedad Nacional de Minería van a aportar sumas importantes para lograr esto. Estamos firmando convenios con eSalud, con Laboratorios ROE, con la Clínica Médica Cayetano Heredia, para hacer esto posible. Estamos ahorita en un periodo como entre dos tiempos, ¿no? Estamos ahorita esperando que toda la logística, el financiamiento y los convenios entren en acción para poder empezar esto y finalmente lograr la aprobación de uso, que es lo que queremos. ¿De qué cantidad podríamos estar hablando? Eso ciertamente dependiendo de la iniciativa privada y el financiamiento que puedan tener, pero ¿dónde queda el Estado? Es decir, iniciativas como las que ustedes llevan adelante, que no son los únicos. Hay un grupo importante de neurobiólogos y hombres de ciencia que están trabajando aquí pruebas moleculares rápidas. Algunas ya se han aprobado en el Ministerio de Salud, pero ¿por qué no toda esa iniciativa, todo el trabajo es acogido por el Ministerio de Salud? Y van cambiando las pruebas serológicas por pruebas moleculares rápidas. Eso es lo que yo no entiendo. No lo sé, Jaime. Volvemos al viejo tema de la fractura entre el Estado y la sociedad civil. Parece que hay mucha desconfianza,
Parece que hay bastante territorialidad, en el sentido de que si no lo hace un ministerio, no lo hace nadie más, o esta es nuestra labor. Se cuida mucho la imagen, parece que cualquier desarrollo alternativo afecta a la imagen del MINSA, y hemos visto errores lamentables, algunos prevenibles, otros no, que nos hacen pensar que la gestión ha sido bastante turbulenta, dada la pandemia, y que ha sido difícil escuchar otras voces. Lo que yo he vivido y mi equipo ha vivido y otros colegas han vivido no es exclusivo de unos cuantos científicos, es una situación bastante generalizada entre todos quienes han tratado de aportar, por ejemplo, con ventiladores, con plantas de oxígeno, con sistemas digitales de rastreo. Hay muchas iniciativas de la sociedad privada, de la sociedad civil, perdón, que no han sido acogidas rápidamente y siguen un poco en el limbo, ¿no? Claro. Llama la atención. Quizás viéndolo de una manera positiva, sin pensar mal, quizás esos canales de comunicación no han existido, pero en esta situación pues ha debido ser evidente que era obligatorio hacerlo. Ahora, mirando hacia atrás, ¿no? Al inicio de la pandemia en el Perú, las pruebas moleculares ciertamente eran muy escasas, eran muy caras, y en ese momento, te estoy hablando de marzo, marzo-abril, entiendo que no había aún en el país laboratorios para procesarlas. El Ministerio de Salud entonces decide usar estas pruebas serológicas. Pero, como te repito, fue un error. Pero 7 meses después, ¿cuáles serían las limitaciones para no usar solamente pruebas moleculares y dejar las otras pruebas, las rápidas, así llamadas, las serológicas, para otra clase de estudios menores? ¿Por qué? ¿Dónde está la dificultad en palabras sencillas? Yo no veo ninguna dificultad, Jaime. No hay ninguna. Debería ser perfectamente posible, pero quiero incidir en algo muy importante que has dicho. Esa versión de que no habían dónde comprarlas, que no había suficientes laboratorios, me van a perdonar, pero yo la rechazo categóricamente. Se ha demostrado que había proveedores, se ha demostrado que países vecinos sí compraron pruebas moleculares alrededor de esos días, esas semanas. Y además, el argumento de que no había laboratorios capaces es siguiendo el criterio de tiempos de paz de la OMS, de la FDA, pero había muchas maneras, los científicos las sugerimos, de utilizar laboratorios que estaban normalmente autorizados para otros usos, de acreditarlos para el diagnóstico usando otro tipo de criterios de bioseguridad, otro tipo de técnicas moleculares que no eran necesariamente las que se querían comprar, sino que hubiéramos podido adaptar la situación para tener una respuesta más diversa y más amplia. Eso se hizo en países de la región. Yo rechazo categóricamente el argumento de que si no se podían comprar o no habían laboratorios, eso era imposible. Claro, pero es un argumento que ha usado el Estado para justificar la compra de pruebas serológicas rápidas, incluso de algunos laboratorios no autorizados por la Agencia Sanitaria China. El mío es un argumento técnico, Jaime. Yo sé que se podía. Sí, se podía. Tremendo, realmente. Bueno, si seguimos así, ¿cuál crees tú que va a ser el camino en un momento en el que la fase 4 está a la vuelta de la esquina? Y en la fase 4, claro, para los que lleguen al Perú, se les está pidiendo pruebas moleculares. Entonces, no entiendo. Claro, tenemos una descoordinación evidente entre el interés de reactivar la economía de una manera segura y la estrategia sanitaria. La estrategia sanitaria no va de la mano con este plan de reactivación. Eso debo decirlo claramente. Deberíamos estar en un mejor momento de control de la situación y no solamente que esté bajando los números aparentemente, porque ya se vio que es muy probable que aparezca un rebrote, que a raíz de los vuelos internacionales tengamos algunas complicaciones. No quiero decir que esto va a ser un desastre, una catástrofe, no, puede claro, que nos vaya bien, pero siempre hay que pensar en escenarios, en el mejor escenario y en el peor escenario. La pregunta es, ¿estamos preparados para el peor escenario? Deberíamos estar reabriendo, se viene el verano, se vienen las elecciones. Yo creo que habría que tener un poquito más de perspectiva antes de tomar estas decisiones. Tremendo, tremendo el panorama. Como siempre, un gusto, Edward. Gracias por esta conversación y siempre Jaime, estamos convencidos. Dime. Si me das, tengo otro eslogan para ti. Mira, sí. Yo te quisiera comprometer, Dime. A cada vez que tengas candidatos o partidos que estén hablando de las elecciones, lo que se nos viene,
que les preguntes por la ciencia, que les preguntes qué planes tienen acerca de la ciencia. Me preocupa no ver ni candidatos, ni precandidatos, ni partidos, ni periodistas hablando sobre este tema. Nos vamos a olvidar No lo de dudes. una elección muy importante. No lo dudes. Tenemos que esperar el plazo del 30 de septiembre para que ya estén formalmente los que van en el partidor. Y allí el tema, sin duda, como lo ha sido en este programa con otros políticos en general, el tema de la ciencia es protagónico. Son dos, ¿no? En realidad, primero es la vida, la ciencia, y ciertamente allí pegadito nomás está la economía, que van a ser dos grandes temas de la campaña que se nos viene. Un abrazo a la distancia. Sin ciencia no hay 2021, sin ciencia no hay futuro. Edward Málaga Trillo con nosotros. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Chao, Edward. Muy bien. Entonces, sí habían razones, según Edward Málaga Trillo, para, o mejor dicho, había posibilidad de conseguir pruebas moleculares. Ya veremos, porque realmente hay que cambiar. Y la ministra Macetti lo ofreció al comenzar su gestión, que iban a adquirirse más pruebas moleculares que serológicas, y eso no está pasando del todo. Cifras del coronavirus al cierre del programa de hoy: 3.412 casos nuevos, 540 son casos confirmados en las últimas 24 horas, 3.053 casos confirmados en los 7 días anteriores. Se han tomado 15.238 pruebas, 8.054 hospitalizados, 1.354 en UCI, 6.499 recuperados en las últimas 24 horas. Asimismo, se reporta a esas 62 familias va dedicado el programa de hoy. Como siempre, no bajemos la guardia. Se viene la fase 4, pero no bajemos la guardia. Sigan cumpliendo rigurosamente los mismos protocolos, lavarse las manos durante al menos 20 segundos, llevar siempre a la calle el alcohol en gel, no se olviden, mascarilla, protector facial si van al transporte público, distancia social de no menos de 2 metros. Por eso aún no hacemos entrevistas en vivo aquí presenciales, y creo que va a tardar aún mucho tiempo de poder hacerlas. Pensamos en nuestros invitados, nuestras invitadas, sus familias y, por cierto, las nuestras. Sigamos tomando conciencia. Hace una semana o hasta hace 2 semanas se caía un avión y morían todos. Hoy las cifras de muertos nos arrojan el igualmente dramático número de la mitad de ese vuelo que pierde la vida. Mantengámonos de esta forma, resistamos, resiliencia, porque nada está dicho. Hasta mañana.